¿Qué tal? Buenos días. Estamos a solo horas de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De eso hablamos hoy en República. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social. Por eso le pido al Señor que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Bueno, mañana sábado es la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahora su mensaje parece que ha llegado a casi cada centímetro cuadrado del Salvador, y el Vaticano ha alquilado, tengo entendido, 12 satélites para tratar de que este mensaje de la beatificación llegue a todo aquel que la quiere escuchar fuera de nuestras fronteras patrias. Para hablar de este tema ya nos acompañan esta mañana el doctor Álvaro Artiga. Él es el jefe del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y autor de el mero nuevo libro, El Sistema Político Salvadoreño, el doctor Álvaro Artiga. También nos acompaña esta mañana el doctor Rafael Lorenzana. Él es columnista de Politiqueando y también amigo de Canal 33. Un placer estar con ustedes. Y nos acompaña Mario Acosta Huertel, ex ministro del Interior durante el gobierno del presidente Calderón Sol, cafetalero a toda honra y ex miembro del COENA. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar contigo. Bueno, esto definitivamente lo hemos estado abordando toda la semana desde diferentes ángulos. Hemos hablado del pensamiento teológico de Monseñor, hemos hablado con quienes lo conocieron, hemos hablado con quienes han investigado a las personas presuntas asesinas de Monseñor Romero. Quiero que escuchemos algo porque de repente sea un déjà vu para ustedes, pero les refresque un poco la memoria de cómo se vivió, por lo menos los momentos después que se había asesinado a Monseñor Romero. Este es uno de los altos dirigentes del Ejército Nacional de aquel entonces, lamentando el hecho. Escuchemos. Estas son mis palabras de pesar por la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, quien por tantos años mantuvo una lucha ejemplar de evangelización que contribuyó a crear un ambiente de conciencia. Él era miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y supuestamente el ala progresista del Ejército Nacional de ese entonces. Doctor, cuando usted escuchó ese mensaje, ¿le creyó? Realmente uno puede creer, no tiene por qué razón de no creer lo que alguien explique en un momento dado. Yo como realmente no tengo claro, honestamente no tengo claro, aquí se ha hablado mucho, pero como nunca se ha llegado al punto de investigar qué realmente lo que pasó, yo no tengo claro quién fueron los responsables de semejante magnicidio. Sé lo que representa las enseñanzas, porque aquí las han querido aprovechar, a mi juicio, políticamente, y lo que Monseñor hizo y explicó siempre fue lo que está en el Evangelio. Él nos predicó en contra de nada que fuera, como muchos lo quieren ver, que fuera comunista. Claro, al que no le gusta la situación, o que no quiere entender lo que la Iglesia plasma y lo que defiende de acuerdo a los evangelios, a la Sagrada Biblia, yo no, obviamente uno no puede hacer nada contra esas personas, como no me gusta que personas estén utilizando ahora políticamente la figura de Monseñor, porque realmente creo que es ofensivo, a mi juicio, el uso que se le está queriendo hacer. Para el país, como ciudadanos de los que profesan la religión, la fe católica, obviamente es un aspecto importantísimo de lo que está sucediendo, pero también para otros, que son casi el 50%, que son los mal llamados protestantes, a mi juicio, para esas personas esto que está pasando no significará nada. Entonces, hay varios aspectos de ver las cosas. Para mi juicio es verlos como salvadoreños. Sí, es un personaje importante, sea o no yo católico, tengo que respetar. Sí, hizo unas posturas que van congruentes con lo que el cristianismo, los que somos cristianos creemos. Sí, se ha utilizado de punto de vista político, y eso es lo que yo sí realmente censuro.
porque no se quiere llegar a aclarar el punto de quién fue, qué pasó, quiénes son los responsables y por qué se dieron las cosas, sino que se quieren dejar en nebulosa y aquí se tira de la derecha y de la izquierda quién fue, nadie se hace cargo. Entonces yo realmente soy una de esas personas que quisiera que las cosas se aclararan bien. Ok, doctor Artiga, antes de pasar con usted, quiero que escuchemos también lo que dijeron otros dos miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el señor Morales y el señor Gutiérrez. Escuchemos. Condenar de la manera más enérgica el asesinato del señor arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Quiero decirles en nombre de la Junta y en el mío propio, de que ese es un asesinato que no tiene nombre, que es un crimen que tiene que ser castigado. Como gobernante salvadoreño, me siento hondamente consternado por el vil asesinato de Monseñor Romero. Quiero decirle, como salvadoreño también, me siento avergonzado porque en nuestro suelo se haya dado un crimen de tan repudiable como el del... Bueno, para los que de repente no conocen a estos personajes, el primero era el doctor José Antonio Morales Ehrlich, que también fue alcalde de San Salvador por la Democracia Cristiana. El otro es el coronel Abdul Gutiérrez. La Democracia Cristiana era oposición política muy fuerte en ese entonces a los gobiernos militares. Abdul Gutiérrez se supone que era de la línea conservadora del Ejército Nacional, y la primera declaración que escuchábamos era Adolfo Majano, supuestamente de la línea progresista del Ejército. Hay que entender, para los que nos están viendo, que el Ejército Nacional no era la institución prestigiosa que es hoy día. Ahora la pregunta, en estas tres declaraciones podemos estar viendo la expresión de lo controversial o de lo polémico, o tal vez no lo polémico, de la lucha de fuerzas que había en ese entonces en El Salvador y que se materializó en una de tantas en la muerte de Monseñor. Bueno, digamos que la última imagen donde está Morales Ehrlich y también Abdul Gutiérrez corresponden a la tercera junta de gobierno, porque entre octubre y marzo se suceden 3 juntas de gobierno. Y en esta última han salido ya los demócratas cristianos, que después van a ir organizando lo que primero se llamó Convergencia Democrática, después el CDU, después Cambio Democrático, y ese, digamos, grupo de demócratas cristianos que, digamos, tenían una posición más progresista, si se quiere, respecto de los que están ahí sentados declarando. Y ya en esa misma junta también hay un desbalance, digamos, arrinconamiento del coronel Adolfo Majano Ramos, ¿verdad? Ya, digamos, esa junta ya no representa ciertamente los ideales de la primera junta y del grupo de militares jóvenes que se alzó contra el general Romero en octubre del 79. Entonces ya, digamos, hay un cambio, y a nivel social, estamos en 1980, todavía no existe, es importante también decirlo, como tal no existe el FMLN. ¿Verdad? El FMLN es posterior, es de octubre de ese año, ¿verdad? Entonces lo que hay son fuerzas guerrilleras que también, hay que decirlo, en su momento tenían diferencias entre sí, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, cuando habían manifestaciones en el centro de San Salvador organizadas por distintas de estas organizaciones populares, eran capaces de enfrentarse entre ellas, a tal grado de que más de alguna vez entre ellos mismos se agarraron a balazos, digámoslo así. Entonces, digamos, ese periodo desde octubre del golpe de Estado hasta prácticamente después del asesinato de Monseñor Romero es un periodo de mucha inestabilidad en el país, ¿verdad? De mucha incertidumbre, y en ese momento entonces es donde
se produce como el momento álgido de la predicación de Monseñor Romero. Hay homilías en donde él dice, si se convirtieran en esta cuaresma, la última, entonces todo se podría arreglar en El Salvador. Son casi los llamados últimos para evitar lo que después se vino a partir de enero del año 81. Entonces yo creo que esas declaraciones no se percibe claramente esa disputa que hay al interior de la Junta, pero que la cosa era así, ¿verdad? Cada vez una marginación del sector reformista de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de los militares, que incluso se manifestó en un cambio en una de las instancias que tenían las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Había un comité permanente de la Fuerza Armada que después es cambiado y muestra ese desbalance en el comité de prensa de la Fuerza Armada. De COPEFA pasa a COPREFA, ¿verdad? Y entonces ya, digamos, lo que viene posteriormente, digamos, es la total polarización de la sociedad salvadoreña y el baño de sangre, pues, por años, del cual, digamos, algunas herencias y secuelas todavía tenemos. Ahora, Mario, del lado del espectro político tuyo, Arena todavía no se ha formado. Tengo entendido que hay unos grupos que son precursores a Arena, no sé si uno de ellos es el Frente Amplio Nacional, pero ¿cómo se veía la predicación de Monseñor Romero desde tu óptica en ese entonces y qué pensaron? Porque indudablemente supieron que el asesinato del arzobispo iba a tener consecuencias. Bueno, quizás antes de Arena y antes del FAN estuvo el movimiento nacionalista salvadoreño. Aquí eso fue lo que fue desarrollándose, convertirse en un partido político luego. Mira, yo creo que hay que ubicarnos en el contexto internacional antes del golpe de Estado. El Salvador era territorio de una pugna entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Una manera de debilitar las sociedades de América Latina de la Unión Soviética era a través de la teología de la liberación. A través de eso comenzaron a penetrar, a dividir la iglesia y ya comenzaron a polemizar, a dividir las sociedades donde gobernaba, se tenía mucho respeto a la religión. Monseñor Romero tomó parte de ese discurso de la teología de la liberación. Entonces él, después de ser una persona muy allegada a grandes capitalistas en El Salvador y gozar de la simpatía de la juventud militar que dio el golpe y algunos de los que vimos ahí que ya no eran tan jóvenes, de alguna manera eso le daba cierta preeminencia y su voz era muy escuchada por todos. Ya lo decía el doctor Lorenzana, en un país en el que en ese tiempo quizás no estaba tan dividida la religión, ¿verdad?, entre cristianos y católicos, entre protestantes y católicos. Entonces, de alguna manera, esa incertidumbre que vivía el mundo y que habían agarrado lamentablemente de cancha al país, de alguna manera esos grupos sediciosos que estaban desorganizados, antisistema, porque el FMLN existía, llamaba LP28, BPR, después se convirtieron en las FPL, etcétera, y todo eso después en el FMLN, en el 80. Entonces eso de alguna manera necesitaban un liderazgo de una voz que protestara casi en nombre de ellos, lo cual no era así, porque él estaba de alguna manera, creo que Álvaro lo comentaba, transmitiendo lo que las escrituras dicen, ¿verdad? O sea, que hay que ayudarle al desposeído y repartir equitativamente todo lo demás. Y eso de alguna manera se instrumentalizó a tal punto que el golpe de Estado de octubre del 79 a la muerte de Monseñor Romero pasaron 5 días, una semana, como para decir, bueno, esto no fue casualidad. ¿A quién le servía en esos momentos de justificación o de desgaste un líder espiritual como era Monseñor Romero muerto? Podía ser que fuera la tesis que se manejaba desde la derecha, es decir, bueno, a Monseñor Romero le interesaba muerto a la izquierda para tener un mártir para que justificara irse a la clandestinidad y comenzar la guerra civil que vivió en El Salvador. No se nos olviden los tiempos, ¿verdad? Octubre del 79, marzo del 80, 81 ya el FMLN ya en las montañas. Entonces eso de alguna manera fue un caldo de cultivo. En el caso de la derecha, nosotros teníamos un líder político que unió a la derecha contra las barrabasadas que se comenzaron a hacer a partir del 15 de octubre del 79 en los campos político, económico y social, y entonces dijeron, bueno, hay que etiquetarlo. Inclusive al mayor Dawisson le hicieron un juicio
después de la constituyente. Está en la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador, creo, a donde llevaron al tribunal especializado, llevaron testigos falsos que quedó demostrado que eran falsos. Entonces, porque todo era un montaje político. Pero aquí, las voces de la izquierda le hicieron juicio y lo condenaron sin haber sido oídos ni vencidos en juicio. Lejos de eso, el juicio se cayó por los falsos testigos. Entonces, todo eso rodeó, dijéramos, el ambiente de Monseñor Romero, que vino a la izquierda, se apropió de como su figura y su emblema, como para decir, bueno, es nuestro líder y reivindiquémoslo. Cuando tenemos más de 2000 años de Iglesia Católica, en los que vemos de que el única persona que ha sido declarada beata, que va a ser declarado mañana, en la cual él fue asesinado durante el momento de ofrendar la Eucaristía, el pan y el vino. Y eso lo hace único en el mundo a él. Lo hace beato, no santo, ¿verdad? Entonces, y ojalá que quien cree en los milagros, pues, o sea, haga el milagro de parar este problema social que estamos viviendo. Pero verdaderamente eso fue lo que rodeó y sigue rodeando. Yo creo que el error principal ha sido querer que la izquierda se apropie del nombre de Monseñor Romero para justificar acciones o dejar de hacer. Yo estoy seguro que si fuéramos literalmente a su discurso, a sus homilías, yo no creo que estaría ahorita militando en el FMLN con lo que el FMLN ha sido desde el gobierno, ¿verdad? Entonces, porque él era antiviolencia también, y la violencia social es parte de esa violencia que él atacaba y criticaba. Entonces, pienso de que, inclusive he visto algunas personas, dentro de ellas la hermana de Roberto de Aguizón, Marisa, que era de las organizadoras de todo esto, y hoy, en función de la politización del tema que se ha querido hacer, la han excluido de todas las actividades de mañana. La vi en la televisión, en una conferencia de prensa que ella dio. Entonces, sí me parece de que si vamos a tener un beato, ¿verdad? Entonces, respetemos esa imagen, no la sigamos politizando, porque de nada sirve. O sea, ya pasaron, ¿qué? 35 años desde ese magnicidio, que esperemos de que la paz y la reconciliación llegue al país, porque vimos que todo esto se agudizó en el gobierno anterior, con Funes, ¿verdad? Que quiso como absorber y apropiarse de la imagen que le puso, hasta los hijos creo que le puso Óscar Romero, y yo creo que fue un error, porque si es un símbolo del Salvador, ya lo decía Rafael Lorenzana también, vaya, aquí estamos divididos a estas alturas de la vida de nuestra nación, la mitad católicos y la mitad evangélicos, y dentro de ellos hay Arena y FMLN en ambos bandos. Entonces, ¿por qué seguir dividiendo la sociedad en eso? Yo creo que ha llegado el momento en que respetemos el acto religioso de mañana. Cada quien va a tomar su propia decisión, como decía también Rafael, hay algunos que lo van a darle seguimiento, otros que no, pero es parte de los respetos en la sociedad que debemos de mantener y guardar. Ok, con eso nos vamos a la pausa, ya volvemos. Yo les suplico a todos que nadie se deje vencer por los temores. Si todos los que están siendo causas de tantas injusticias y pecados se convirtieran de verdad en esta cuaresma, todo quedaría resuelto en El Salvador. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se une al júbilo por la beatificación del mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Santo de América. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia. Junto al pueblo salvadoreño y jefes de Estado, el gobierno celebra esta fecha histórica que honra la memoria y el legado del obispo mártir. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. El zancudo, ese insecto portador de virus como el dengue y la chikungunya.
Por eso el Laboratorio Suizos presenta una opción natural y efectiva. No más zancudos. Ideal para toda la familia porque no es tóxica ni grasosa. Aplícalo en todo el cuerpo, idealmente después de bañarte. No más zancudos. Innovación de Laboratorios Suizos. Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el súper adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Es cierto cuando les cuento que mi país es tan cercano como un pueblito. La gente se conoce e identifica lo que el otro sabe hacer mejor. Cada uno le pone su toque y su encanto. Hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. El buen vestir es un detalle y Monte Carlo ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Giorgio Fiorelli, Cuba Vera, Dockers, Carlos Santana, Ruffini, Monte Carlo, Tiglio, Penguin y muchas más. Monte Carlo. Elegante, innovador, casual. Monte Carlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Monte Carlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Alejandro, es una pregunta sencilla. ¿Acepta a Camila como su legítima esposa? Que tus peores pesadillas no se vuelvan realidad. Da tu mejor cara con Acnesil. Tratamiento intenso contra el acné, barros y espinillas. Acnesil, con tono natural. Nadie lo notará. Acnesil, innovación de Laboratorios Suizos. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social. Por eso le pido al Señor que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Doctor Artiga, antes de ir con Mario y luego con el doctor Lorenzana, que quiero que opine algo muy particular sobre este punto. En el momento, en la coyuntura en que asesinan a Monseñor Romero, ¿hay algún vacío de poder? Es decir, no hay un poder, digamos, aglutinador que tenga control sobre lo que se hace o no se hace. ¿Es en ese contexto en el que se asesina a Monseñor Romero? Digamos que ese periodo que va de octubre del 79 a marzo del 80, también es un periodo en donde se está jugando la viabilidad o no de hacer reformas, bajo el supuesto de que si se llevaban a cabo especialmente la reforma agraria, que es de marzo también de 1980, se podía desactivar la explosión social que estaba a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido hay que recordar incluso que es un periodo en donde hay elecciones en Estados Unidos y un cambio de gobierno, ¿verdad? Sale la administración Carter, que tenía una política hacia la América Latina de garantizar y promover el respeto a los derechos humanos, y muchos le echan en cara a la administración Carter justamente que por esa política estaba América Latina envuelta en revueltas sociales. Y en 1980 entonces llega ya la administración Reagan. Entonces también ese cambio, digamos, en la administración norteamericana también se nota en el interior, porque es como un aprovechar en el último momento cuando la administración Carter le renueva la ayuda militar
al gobierno salvadoreño que se le había suspendido justamente por temas de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en ese espacio ciertamente se está reconfigurando la correlación de fuerzas al interior, digamos, del bloque, llamémosle así, de derecha, ¿verdad? En el que, por un lado, está pujando la democracia cristiana en sus diversas expresiones, ¿verdad? Las dos juntas en las que tuvo participación la democracia cristiana, que no había tenido participación en la primera junta, en la junta de octubre. La democracia cristiana entra a formar parte de la junta de gobierno mediante un pacto con la Fuerza Armada, un pacto que suponía que se iba a detener o a disminuir la represión que se estaba registrando entre octubre y noviembre del 79. El fracaso digamos, de ese pacto es donde ingresa el doctor Héctor Dada a la Junta Revolucionaria. El fracaso de ese pacto, salen este grupo de demócratas cristianos y entran otros, que son los que aparecían ahí en la primera, el que vimos, Morales Ehrlich, y después ya cuando entra Napoleón Duarte. Entonces hay ese reacomodo, ¿verdad? Que justamente el no resolverse a favor de ningún grupo es lo que nos lleva a 1981, cuando comienza declaradamente, digamos, la guerra así abierta, ¿verdad? Y ya hay un grupo armado constituido, ¿verdad? Y en el año 81, ¿verdad? El mismo año que se abre la ofensiva militar, en septiembre va a surgir el Grupo Arena y, digamos, la disputa por el poder va a estar en dos terrenos durante toda la década de 1980. En el terreno militar, entre las Fuerzas Armadas, el gobierno y el FMLN, y en el terreno político, entre la democracia cristiana y Arena. La constituyente de 1982 ya viene a ser el primer paso, digamos, para ir recomponiendo el sistema roto en octubre del 79. Y de ahí va a salir una constituyente mayoritaria. Bueno, solo habían partidos de la derecha, pues, ¿verdad? Desde ahí tenemos que incluir a la democracia cristiana en la derecha, a el PCN y Arena. Las diferencias que podían haber entre el PDC y Arena y el PCN tenían que ver en cierta forma con diferencias en cuanto a la conveniencia o no de aplicar una reforma agraria e introducir reformas que afectaran el comercio exterior, ¿verdad? La agroexportación. Digamos, esos son los temas. Doctor, antes de ir con usted, quiero que escuchemos algo. Es una declaración más de la que hizo el coronel Adolfo Majano, miembro de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, hablando de las cualidades de Monseñor Romero. Escuchemos. A nuestro arzobispo, el más grande hombre enviado a nuestra patria en el presente siglo por el Supremo Creador para despertar la conciencia y superar la injusticia en el mundo. Ya en 1980 se hablaba de que era el hombre más grande que había tenido El Salvador. Hoy dicen el salvadoreño más universal, doctor. Indudablemente, es que él se ganó una posición, un puesto, él vivió el momento, él dijo las palabras adecuadas y correctas y se ganó la posición. Esa posición es correcta, no hay discusión. Si él es un emblema en El Salvador y ese nos ha puesto, ojalá, que en una posición como salvadoreños ante el mundo un poco diferente, que esto nos permita tal vez inclusive, como dijo Mario, hacernos el milagro y la inspiración para que este país vuelva a ser lo que fue, un país de trabajo, un país dedicado, un país pujante, un país que quería el líder en Centroamérica. El principal problema es que la politización de estos casos. Mire, para mí, desde mi punto de vista, este es un acto eminentemente religioso, la beatificación de él, con connotación nacional. ¿Qué sucede cuando un gobierno irrespeta la diversidad y que la Constitución le dice hay una separación de la Iglesia? Tenemos nosotros que tener, ¿qué tiene que ver un gobierno irrespetando que haya otras personas que piensan diferente y involucrándose en esto? Si no es porque lo están haciendo con fines políticos. La defensa de lo que Monseñor tenía no es de propiedad de ningún partido político.
es propiedad del mundo cristiano, de los que creemos en Cristo. Esa es propiedad de nosotros, lo que él dijo. No es para estarlo utilizando, abusando. No es para usar el nombre de Monseñor y ponérselo al aeropuerto y a la calle y haciendo una serie de cosas que realmente son simbolismos, porque si uno aplica y realmente cree, como Mauricio Funes decía del diente al labio, que cree que Monseñor Romero no lo hubiera irrespetado, porque Monseñor Romero seguramente no le hubiera gustado que lo estuvieran poniendo el nombre de una calle a él, o de bulevares y de aeropuertos, cuando realmente las acciones que se estaban dando esos personajes que nombran, que le usan su nombre, son completamente contrarias a lo que él predicó y lo que él defendió y lo que él quiso. Aquí una persona como Mauricio Funes, que se dedicaba día a día a sembrar la violencia y el irrespeto entre salvadoreños y la confrontación entre salvadoreños, no me diga que estaba utilizando todas las enseñanzas de Monseñor Romero. Y como él, habrán otros. No me importa si es de derecha o de izquierda la persona que lo haga. El problema es que nosotros se está utilizando una personalidad en el mundo. Yo viví mucho tiempo en Dallas, en Texas, y me dio un tremendo placer que un día me invitaran de la Universidad de SMU, porque le estaban rindiendo homenaje. Yo ni me acordaba ni sabía, pero ellos le estaban rindiendo un homenaje dentro de la universidad a Monseñor Romero, años antes que no estaban planeando que iba a ser beato. Como dijo Mario hace un rato, y no sé si fuera de cámaras, pero lo dijo y tiene razón, es que precisamente todo esto se ha retrasado. La beatificación y la posibilidad que se declare un día un santo se le ha retrasado porque lo están haciendo político, lo han estado utilizando, y eso le quita a la ciudadanía la posibilidad de realmente disfrutar, de conocer a un cristiano salvadoreño que nos represente en el mundo. Ok, precisamente hablando de esa politización, Mario, que se ha hecho de la figura y que algunos perciben que eso es lo que estancó el proceso de santificación de Monseñor en el Vaticano. Una de las líneas o de las vetas donde se va esa politización es de adjudicarle al fundador del Partido Arena la autoría intelectual de la muerte de Monseñor. Hace unos minutos decías tú que a la derecha no le convenía que él fuera muerto. De hecho, es una misma tesis que mantiene su hijo, actual alcalde de Santa Tecla, cuando supuestamente le dijo al mayor: ya hicieron mártir a este hombre. Bueno, es la verdad, lo que te digo, siempre se buscó cómo pasarle la pelota o justificar irse a la montaña. Entonces, al mayor le hicieron todo el periodo del 80 al 84, 83 finales, después de que él firma la Constitución de la República que tenemos vigente, y cuando corre de candidato presidencial en el 84, entonces contra el presidente, el candidato Napoleón Duarte, en ese momento reviven el tema y se lo etiquetan a él. Y ahí se arma el gran complot y de repente aparecen unos testigos y va a un juicio. Un juicio que terminó desnudando de que los testigos eran chocos, falsos, nunca hubo nada. Entonces se fue y está cerrado en la Cámara Segundo de lo Penal de aquí de San Salvador. Porque siempre se quiso justificar, destruirlo a él, su imagen, porque era el contrapeso. Yo disiento un poco con lo que decía Álvaro, que la democracia cristiana era un poco derecha. La democracia cristiana representaba a la izquierda y todos, Rubén Zamora y Héctor Dada, todos ellos salieron de la democracia cristiana y se declararon de otros partidos, pero que fue el FDR posteriormente. Pero todos esos eran y la izquierda que estaba representada en la democracia cristiana. Entonces, de alguna manera, todo esto llevó a esa polarización y a esa etiquetación de que el mayor había tenido algo que ver. De eso se ha gastado bastante saliva y tinta escribiendo sobre eso. Nunca nada se pudo probar. O sea, ¿no crees que el mayor fue el autor? Estoy convencido que no tuvo nada que ver. Él, lejos de eso, sé que él mismo se expresó en esa reunión en la que se enteró de que él estaba fuera de San Salvador. Se enteró de que se había cometido un gran error y que qué tontos los que se habían cometido en eso, porque habían creado un mártir que iba a alimentar los propósitos de la izquierda contra el sistema. Ok. Con ese nos quedamos. Vamos a hablar ahora de otros temas en solo minutos, así que quédese con nosotros. Yo les suplico a todos que nadie se deje vencer por los temores. Si todos los que están siendo causas de tantas injusticias y pecados se convirtieran de verdad en esta cuaresma, todo quedaría resuelto en El Salvador.
estoy dispuesto a todo. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social. Por eso le pido al Señor que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Bueno, estábamos a solo horas ya de la beatificación de Monseñor Romero, pero vamos a hablar ahora de otros temas. Mario, no puedo tenerte aquí enfrente y dejarte de preguntar. Hace un par de semanas salió una lista en la que tu nombre salió publicado como presunto deudor al Estado por la suma de unos $95,000. ANEP se quejó básicamente del uso que se hace de esta información, pero bueno, tienes tu derecho a respuesta. Bueno, fue algo sorpresivo, lamentable, aunque previsto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos ves, eran 5 listados. Habían listados de personas que están en proceso, era la lista 1, en proceso de apelación. Es decir, yo compro unas botas para trabajadores míos, la finca, entonces de repente vienen y me dicen, esto no se acepta. Y yo les enseño que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ha dicho de que es necesario, obligatorio que se los proporcione. Me lo rechazan. Me piden de una comunidad 12 trofeos, esas son joyas. Entonces, claro, hemos apelado a eso y está en las instancias, en la primera de 5 etapas que tiene que seguir ese proceso. Entonces, fue bien de mal gusto haberle ya hecho un juicio sumario, ya condenado a decir públicamente, estos son morosos. Estamos en proceso de desvanecer eso, aclarar, y si después de eso hay que pagar, pues se va a pagar, pero tenemos que ser oídos y vencidos en el proceso. Eso es lo primero. Segundo, en una de las listas sí aparece los que ya fueron condenados, y esos a no pagarle al Estado. ¿Por qué? Porque demostraron de que no deben nada, pero a esos los ponen también, ¿verdad? Y además lo suman en el total de lo que tienen que recuperar. Obviamente esto fue manejado políticamente. Es un poco como crear el ambiente de que callate, que no tenés autoridad moral. Bueno, si el primero que debería tener la autoridad moral para hacer esto es el mismo expresidente Funes, con aquellos 3 millones que le prestaron para su campaña, y después en el transcurso de su gestión le preguntaron varias veces, ¿y qué hizo para eso? Es que lo doné y nunca pagó impuestos, ni aclaró nada de eso, ¿qué habían hecho? Yo veo también con mucha malestar como ministros originarios de Aguachapán, uno de ellos, ahora con grandes terrenos y casas en Coatepeque, fincas con beneficios, que en algún momento van a ser objeto de exhibición, ¿verdad? También. Pero un operador político muy cercano a este ministro, que en el primer gobierno del FMLN recibía $50,000 mensuales, sin impuestos, pagando, para desprestigiar, atacar o comprar voluntades, y ahora solo le dan 3,000. O sea, todas esas chuquedades, dijéramos, son producto de lo que también ahora en la actualidad estamos viendo con personas o personajes como Roberto Rubio. Callar a aquellos que nos damos de frente con él, y yo me voy a seguir dando toda la vida. Mis gentes me obligan a actuar así. Entonces, así que te voy a decir, creo que fue algo de mal gusto, y ojalá que termine pronto ese proceso. Además había habido una amnistía tributaria, a la cual en un momento determinado, para evitar a principios del año dijéramos seguir esto, yo estuve viendo si nos acogíamos a esa amnistía para pagar, eliminando los intereses, pero después quedó pendiente eso, ya no sé, como que la sala de lo constitucional lo tiene sin resolver. Entonces hemos seguido el proceso al cual tenemos legítimo derecho todos los ciudadanos. Entonces creo yo que es de muy mal gusto hacer ese tipo de acciones como para callar a los voz de los disidentes, a los que son contrarios a esa ideología. Ideas se combaten con ideas, no con chambres. Inclusive, lo que le está pasando a Roberto Rubio, a mí me pasó algo similar hace 3 años, en mi vida personal. Se metieron la ex primera dama y hizo un gran show, pero ahí está, basta ver cómo terminan esas gentes que hacen esas maldades. Pero verdaderamente te digo, fue de mal gusto, y bueno, yo de hecho, en la gestión que ha hecho ANEP, yo de hecho he demandado mi derecho de respuesta, todavía lo estoy esperando, ahí tengo mi carta firmada y calzada por un abogado en mi representación para tener la resolución de esto. Yo no digo que hay que clavarse los impuestos, que no hay que pagarlos, sí, pero paguemos lo que tenemos que pagar, no lo que se le antoja discrecionalmente a uno. Me habían puesto una persona simpatizante del FMLN durante 2 años y medio
Mira, como que era hijo de crianza, me tenía, todos los días quería una cosa, bueno, hasta me renunció el contador porque ya no aguantaba la presión, pues. Entonces, siento yo que no se debe ocupar el poder para perseguir a políticos que son contrarios. Eso es lo que yo pienso. Coincide usted, doctor, porque el subsecretario de Transparencia, don Marco Rivera, vino acá y me dijo, mira, lo que hicimos es legal, sacar extractos de estos procesos, ¿verdad? Y esto no lo faculta la ley. Y lo que a esta persona no les ha gustado es que de repente salga a la luz que ellos son morosos, que no pagan impuestos. ¿Cree usted que realmente hay una intencionalidad política en esto? Primero creo que quiso decir Marco Rodríguez, ¿verdad? Sí, Marco Rodríguez. Bueno, este caballero, como otros operadores casualmente extranjeros que tienen acá, se han dedicado a la tarea de seguir fomentando. Algo que Mario dice de mal gusto, para mí no es de gusto o no, es parte de una política negra, sucia, de sembrar en este país la lucha de clases, de mantener, porque ya la sembraron, la lucha de clases. Cuando usted hace ese tipo de exposiciones, primero que son oscuras, que como Mario lo acaba de escribir bien y la ANEP lo ha presentado, no se hacen con la transparencia. Yo no estoy con esto para aquellos oscuros pensadores que estoy diciendo con esto de que no se paguen los impuestos. Yo pago mis impuestos y estoy tranquilo con lo que yo estoy hablando. No tengo por qué preocuparme. Pero tampoco tengo la seguridad de que como a Mario y como a otros le saquen los trapos al sol porque están en un proceso o porque alguien dice que cree que yo debo impuestos. ¿Qué es lo que han hecho con esto? ¿Qué es lo que las reacciones de la ciudadanía? Es que los ricos no pagan. ¿Y quiénes son los ricos en este país? ¿Quiénes son los ricos de acuerdo a estos sinvergüenzas que sacan estas publicaciones? Los ricos somos aquellas personas que damos empleo, que generamos empleo. Y es rico la persona que está vendiendo sorbetes y fabrica sorbetes y le da a sus sorbeteros, es un empresario. Y eso es mi culpa, mi gran queja con ANEP. Que ANEP se dedica a estarle correspondiendo, pasó 5 años peleándose con Mauricio Funes, en lugar de estar ocupando esos fondos y esos recursos humanos para explicarle a la ciudadanía quiénes somos la empresa privada. Aquí la empresa privada la definen y todo el tiempo la gente, porque usted lo ve en los ataques, que son los Poma, que son Paco Calleja, que son... No, señores, aquí la empresa privada somos todos los que podemos crear, generamos, que emprendemos un negocio y damos trabajo. Entonces ahora, cuando nos hacen ese tipo de cuestiones, y como les incomodamos, incomoda que nosotros no estemos de acuerdo, sencillamente hacen esos ataques sucios. Yo puedo ver de frente a cualquiera que me critica y que me lo hacen muy a menudo. Yo he criticado los gobiernos tanto de Arena como lo he criticado los de FMLN. No soy, ni me interesa ser partidario, sino que soy antes de ser partidario, ser salvadoreño. Y ahí lo pueden buscar en los periódicos, que me revisen en el Google todos mis escritos, lo que yo critiqué el gobierno de Saca, de cómo es Paco Flores, etcétera, porque en ese momento ellos eran el gobierno y ellos son los que cometen el error, como están haciendo estos ahora. Nosotros, como salvadoreños, tendríamos que empezar a despojarnos de esas ideologías y que nos estén usando. Es imposible que ustedes vengan a decir que solo acusan a la Sala en lo constitucional y hay el Tribunal y el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, nada. Y no voy a dejar después, si me da la oportunidad, de hablar de lo que le están haciendo a Roberto Rubio, porque nos los han hecho, por lo menos no sé al doctor, pero yo sé que a Mario se lo hicieron, a mí me lo han hecho, y esa sinvergüenzada, esa forma de querernos descalificar con porquerías y con cosas que no son ciertas, sería muy penoso que se llegue a probar que están saliendo de Casa Presidencial o de otro organismo del Estado. Ahora, doctor Álvaro Ortiga, bueno, ellos ya introdujeron el tema. El punto con Roberto Rubio es que aparentemente han extrapolado las fotografías de un familiar cercano a él, luego la casan con otro tipo de información y eso se saca a las redes sociales y básicamente se estaría poniendo en mala reputación a esta persona, ¿verdad? Y por ende al doctor Rubio. Ahí ahora, eso si lo suma usted a lo que se ha hecho, digamos, de publicar los nombres de presuntos morosos o morosos, como dicen presuntos ellos, deudores. O presuntos deudores, ¿estamos viendo realmente el inicio o la continuación o estamos sacando a la luz nosotros la práctica de hacer este tipo de política sucia en el país? Yo diría que esto no es nuevo, ¿verdad? Yo pensaría que esto es un rasgo
de cómo se hace la política, cómo se ha venido haciendo la política en El Salvador de años atrás. Eso sería una característica de la cultura política salvadoreña. Y ese es justamente uno de los grandes obstáculos para romper digamos, con todo este malestar. Porque todos los que estamos dentro del país, de alguna manera, vemos esos comportamientos, los aprendemos, cuando estamos ahí los practicamos. Y solo si viniera un bloque enorme de salvadoreños que no ha estado en el país, que tiene otra experiencia y otro tipo de cultura política, más pro transparencia, pro rendición de cuentas, pro respeto al Estado de Derecho, etcétera, y empujara, digamos, a todo el establishment, quizás se podría lograr un cambio, pero claro, eso no va a pasar. Entonces ese es un problema que tenemos de cómo producir el relevo en la clase política para que lleguen otros con otra forma de comportarse, si estos que van a llegar están siendo socializados, educados, formados bajo esos patrones de comportamiento. Entonces yo creo que si esto retrocedemos atrás y podríamos llegar a gobiernos de Arena, gobiernos del PCN, gobiernos del PRUD, llegaríamos, yo diría que hasta el inicio de la historia independiente salvadoreña, con este tipo de comportamientos, de usar el desprestigio del adversario como un mecanismo de oposición política. Doctor. Mire, perdone, pero es que ahí hay un punto, doctor, que yo no puedo aceptar. O sea, ¿cómo es posible? Vamos a seguir justificando en el pasado y yo no puedo culpar a toda la ciudadanía. Lo que pasa es que tenemos una clase política realmente, no hay palabra, detestable, que nos está manteniendo en esta zozobra, y lo que tenemos que hacer es apelar a lo que todos los días escuchamos en la calle, pero que no se puede consolidar, quizá por falta de liderazgos en este país, para poder hacer, porque si no, veamos el ejemplo de Guatemala. Guatemala no ha necesitado que venga una nueva generación de personas guatemaltecas a cambiarlo, no, Guatemala se enfrentó, como lo acaba de demostrar para vergüenza nuestra, con un acto de corrupción, y aquí los hemos tenido de Arena, del Frente, de lo que ustedes quieran, y no los vamos a seguir justificando. Aquí el punto está, ¿qué tenemos que hacer? Lo que aquí estamos, en el momento en que estamos, si queremos educar hijos en este país, nietos en este país, y dejarles un país decente. Vamos a seguir pensando que alguien más nos va a venir a solventar el problema. Vamos a tener que tocar fondo algún día, más de lo que ya estamos, que ya andamos cerquita, para evitar esto. A mí me repugna una persona que dice que doctor, me puso en el Twitter porque yo denunciaba, yo publiqué lo que le había pasado a Roberto Rubio, denunciado en el diario de hoy, y me puso un doctor X, no sé el nombre y no lo voy a honrar con eso. Dice que por lo menos ojalá que no sea doctor, porque me puso, pídale un hijo. Imagínese usted la vulgaridad al doctor Rubio, así me puso. Lorenzana de Rafael, ¿por qué pídale un hijo al doctor Rubio? Porque estaba denunciando una situación que es indignante para mí como persona. ¿Cómo voy a permitir a usted, Carlos, o a ninguno de los que estamos aquí, le denigren a una hija o un hijo sencillamente por querer llegar a usted para callarlo? Es que no es el problema de mal gusto, como dijo Mario, es un problema de autoritarismo que se nos está abriendo en este país en este momento. Okay. Y esto es una situación que los salvadoreños tenemos que abrir los ojos y reaccionar, no sé cómo, pero reaccionar. Mario, tengo 15 segundos nada más, pero te doy la última palabra. Bueno, que los salvadoreños disfruten el evento de mañana. Ya estamos a punto de cumplir el primer año de gobierno. Un consejo para el presidente Sánchez Serén: que vote todo ese ripio que heredó del gobierno anterior. Ok, listo. Gracias, caballero, por habernos acompañado esta mañana en República. A ustedes, amigos, los espero mañana, porque a las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana tendremos un programa especial previo a la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Que tengan buen fin de semana. Ahí estamos. Yo les suplico a todos que nadie se deje vencer por los temores.
están siendo causas de tantas injusticias y pecados se convirtieran de verdad en esta Cuaresma, todo quedaría resuelto en El Salvador.